Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a continuar con el tema de casas que venimos tratando de profundizar sobre este tema, pero quería sumar temas del principio, que es los elementos y las modalidades que también se repercuten específicamente en las casas, porque hay casas que tienen elementos de tierra, casas de elementos de agua, de fuego y de aire. Pero además, ese elemento se va agrupando en estas tres modalidades que dijimos, la cardinal, la fija y la mutable, que también actúan de cierta manera. Cuando hablamos de casa, nos damos cuenta que lo importante de las casas es que son los lugares donde se puede hacer ámbitos de la vida, es decir, después predicciones, para poder pensar dónde se desarrolla constantemente en la carta de una persona, pero después en el término de tránsitos o otro tipo de técnicas como revolución solar, son los espacios bien concretos de la vida donde suceden cosas. Entonces tienen formas, digamos, de accionar o de manejarse si fueran la división entre ellas. Entonces, sí tienen cualidades mutables, fijas y cardinales, y tienen cualidades de elementos. Entonces, quería un poco decir esto. Yo les quiero compartir un poco el libro de Uber, que son las casas astrológicas de Uber. Lo vamos a ir viendo y leyendo también cuando hablemos de polaridades en esta clase, pero sí hay una definición de dibujo simbólica de la forma en la que trabaja cada modalidad o elemento, ¿no? En este caso, la cardinal siempre es una flecha con un punto adentro porque es muy individual y se va hacia adelante, inicia. Lo fijo genera un encuadre, sostiene, defiende, y lo mutable es la capacidad de cambiar o de flexibilizarse, ¿no? Estas cosas son muy importantes porque, por ejemplo, en situaciones como los nodos, y la casa de los nodos, o donde nos caen los eclipses, el eje que tenemos más activado, las casas que tenemos más activadas porque tenemos más planetas ahí y siempre está funcionando esa casa, tienen esta cualidad energética, es decir, o apuntan, ¿no? O sostienen o flexibilizan, ¿no? Esto es importante que lo tengan en cuenta por la forma en la que actúa también, ¿no? Las casas actúan porque son ámbitos donde suceden las cosas. Em, por el otro lado, ahora les voy a compartir el texto que tengo, del cual vamos a hablar hoy, donde van a poder leer y profundizar, que ya les he enviado, las casas astrológicas, más enfocado, los Uber siempre enfocan todo en lo psicológico, o sea, es decir, cómo analizar la carta, una personalidad, etc. Es un libro bastante extenso donde se van a encontrar con toda la profundidad de formas de comprender la carta, pero en la clase de hoy, ¿no? Ya hemos visto parte de esto de los hemisferios, los cuadrantes en las clases anteriores, pero el día de hoy vamos a centrarnos en esta de la polaridad de los ejes, ¿no? Y sobre todo esto de las zonas de expansión cardinales, ¿no? Y cómo se van dando también en la interpretación de una carta. Em, para un poco para que vean de dónde he sacado la clase de hoy, ¿no? Vamos a continuar explicando que es, bueno, un poco más de profundidad el tema de las modalidades y las cruces que se hacen dentro de una carta, ¿no? Em, el sistema de casa está estructurado en ejes de pares opuestos, que es un poco, hemos visto los signos que están enfrentados en el círculo, pero también las casas. Independientemente, o sea, lo que varía y lo que hace original una carta natal, si miramos, a ver si encuentro una carta acá, es el hecho que las casas y los signos van a mantenerse iguales, ¿no? Siempre vamos a tener el mismo orden de signo y siempre vamos a tener el mismo orden de casa. Lo que varía y hace particular a una carta, ya vamos entrando mucho más en profundidad sobre este tema, es en realidad los planetas y los aspectos, eso es lo único.
Esto que es el resto signo planeta se mantiene, ¿no? Siempre igual, esa es la cualidad fija, o sea, lo que está estructurado dentro del círculo. Y cuando hablamos de pares de eje decimos 5-11, 1-7, ¿no? Lo que tiene enfrente, que también es un signo y que también es una casa. Entonces, mirar también las modalidades de las casas es muy importante. El sistema de casa está estructurado en ejes, que son estos pares opuestos, y que forman cruces, cardinal, fija y mutable. Cada cruz expresa un tipo de energía y dinámica. Ya la fuimos un poco viendo cómo se ve simbólicamente esto de la flecha, el cuadrado o el círculo, ¿no? Que es un poco una conclusión. Ahora entrando en lo cardinal, que es la acción, el inicio, tenemos dos ejes, o sea que de las casas hablamos de la modalidad de signos, ¿no? Pero acá al 4 lo hemos dividido en 2 y 2, en pares, ¿no? 1-7, que es el primero que encontramos, que es el yo y el tú. Decimos es la capacidad de entender que yo soy yo y hay otro, un otro. Por eso son áreas también. Son áreas psíquicas en las que entendemos la identidad, el yo, la individuación y un otro, ¿no? Donde vemos cuál es nuestra identidad y la vamos recorriendo a través de la casa uno, que es nuestro ascendente, qué transformaciones tiene, qué cualidades descubre, qué cosas ya tenía, qué cosas sumó, y la relación con los demás, que va variando de acuerdo a las épocas en las que vivo. Una cosa es mi infancia, otra cosa es mi adolescencia, mi juventud, adultez, vejez, etc. Los demás van cambiando y yo también. Voy cambiando con edades, con tiempo, con relaciones y voy decidiendo irme, quedarme en diferentes lugares, más allá de que yo quiera hacerlo o no. Esto sucede, ¿no? En este área. Y después está el otro eje, que es el 4-10, que es el de la individuación también, donde yo acá estructuro las bases de los lugares en los que he nacido, cómo es mi familia, de dónde vengo, qué cualidades tengo culturales, sociales, nacionales, ¿no? Y versus la proyección social de la época en la que vivo, de la sociedad a la que pertenezco, ¿no? Que es la 10. Y cómo me ve la sociedad frente a eso. Em, las casas y en el caso de, por ejemplo, una cruz fija, acá lo que notamos que en el otro era acción, inicio, acá notamos estabilidad y retención. Es otra cualidad. Entonces, yo pienso en que tengo muchos planetas en oposición, enfrentados en una casa con dos planetas, ¿no? Y dos signos opuestos. En eso también me interesan las casas en las que está esa oposición, ese enfrentamiento. Por ejemplo, si fuera el caso de una cardinal, como acabamos de ver, es particular, es iniciando, es siempre yendo para adelante, es cerrando algo y empezando algo nuevo, ¿no? Y en el caso de tener, por ejemplo, la fija, voy a siempre estar reteniendo, estabilizando sobre ese planeta, ¿no? Agarrándolo. En el caso, por ejemplo, del eje 2-8, que es el eje de las posesiones, se lo llama así, es lo mío versus lo tuyo, los recursos míos y los compartidos, los que son de todos. Acá cuando hablamos de recursos propios, hablamos de intelectuales, emocionales, físicos, económicos, heredados, pero en el caso de los recursos compartidos serían las herencias familiares. La casa 8 siempre hace referencia a las herencias familiares económicas, a las herencias también traídas de todo tipo, de imagen pública, de repercusiones de cosas que hayan hecho mis familiares y queden como medio mal o tabú o complicaciones o historias secretas que todo el mundo sabe pero no se habla, ¿no? Como esas herencias no solamente tienen que ver con los recursos compartidos, son de todo tipo, ¿no? Emocional también, ¿no? Porque es la casa 8, es una casa un poco más de agua, más profunda, ¿no? Que ya le hemos hablado cuando hemos hablado de los ascendentes. Em, el eje de el eje 5-11
otro más del signo fijo, que acá lo que tenemos en cuenta son las relaciones y la creatividad que manejamos dentro de esos espacios, el juego, el intercambio social, las amistades versus yo. Entonces está quien yo quiero expresar ser hacia afuera y lo que amo, lo que me apasiona, lo que deseo, los intereses que tengo, los hobbies que tengo, las cosas que me gustan a mí, que es un poco también las cinco, versus lo colectivo, lo que le gusta a todo el mundo. Entonces ahí puedo tener excentricidades o diferencias con el afuera de lo masivo o lo que yo solo mantengo. Em, Esto se da bastante en la casa fija, ¿no? Esta modalidad. Bueno, lo que me interesa un poco de esto es cómo estas casas, si están pobladas de planetas, la persona va a ser más resistente al cambio, va a siempre estar en su misión de estabilizar las cualidades de ese planeta, por ejemplo, Venus en casa 2 produciendo y estabilizando, ¿no? Eso se va a potenciar dependiendo del signo. Bueno, puede ser en Aries, entonces inicia lo que estabiliza lo que inicia, va generando como cualidades también la casa dentro de en esta situación. Por ejemplo, tener muy activa la casa 2 y la 8 siempre va a estar muy obsesivo, o sea, va a ser muy importante para esa persona, los recursos que tiene, cómo los administra, de qué manera, ¿no? O si fuera en la relación de la amistad muy afuera con los amigos, o tenido cómo expresarse ellos, cómo participar, cómo individualizarse, cómo entrar, cómo combina sus intereses con los grupos con los que se junta, cómo piensa políticamente, cómo piensa individualmente de sí mismo, cómo se pierde el grupo, entra, ¿no? Como estas cualidades que van a ir activando características muy particulares de la persona que estemos analizando la carta, ¿no? Y la cruz mutable justamente es una casa que separa al ser del anterior en el sentido de que está más interesada en adaptarse y entender que la vida es constante movimiento y cambio, ¿no? En este tenemos dos pares, tenemos al 3 al 3 y la 9 y la 6 y la 12, ¿no? En la 3 y la 9 tenemos la forma de pensamiento, de lenguaje, aprendizaje, cómo se habla, cómo se comunica, ¿no? En lo cotidiano, aquello que se aprende en lo grande, ¿no? En la filosofía, en la intelectualidad, en la academia, en los aprendizajes más especializados de todos, ¿no? Que es la 9. Y cómo puede comunicar esas cosas dentro del entorno, cómo se lleva con eso, ¿no? Y la casa del eje 6 y 12 es un poco más de la existencia en sí, como tanto abstracta y trascendente como en la cotidianidad, ¿no? Las formas que existimos, pero también trascendentemente, espiritualmente, ¿no? Trabajo y salud versus servicio y trascendencia, ¿no? Bueno, esto le va a interesar mucho a la persona que tenga posiciones en estos planetas, ¿no? Por eso cada eje muestra tensiones polares, pero Webb propone que no se resuelven con un blanco o negro, sino con un tercer polo que es una síntesis integradora. Las polaridades cuando están como muy exaltadas y la persona no las ha podido elaborar, en el caso de una carta, uno debería encontrar una síntesis, un tercer polo que pueda unir en general las tensiones de un lugar y el otro, ¿no? A ver, si la persona está siempre entre la salud y la fe, pensar que tome ideas, ¿no? del otro eje, que le permite tener visiones más amplias, vivir mejor cotidianamente, tener ideas un poco más flexibles, ¿no? Y no estar tan saturada por cosas así como a través de mi trabajo yo voy a trascender, ¿no? Como, y al revés sería si solo está pensando en lo y como quiere comunicar, y bueno, tiene que elaborar cosas que están más asociadas a los valores, ¿no? El laburo que se hace por lo que se cree, el sostén, ¿no? El cuidado de la salud, otro tipo de cosas que compensan siempre en general lo otro, ¿no? Ya estamos introduciendo esto de las polaridades, ¿no? Estamos hablando recién acabamos de hablar sobre
cómo repercute si es de qué modalidad cada casa, ¿no? Que esté funcionando. Pero las polaridades permiten comprender en profundidad los seis ejes y sus complicaciones, ¿no? Esto lo explica bastante en detalle eh, Uber, ¿no? Las casas para la predicción son áreas de la vida en las cuales suceden las cosas. Sobre ellas se da la vida y los eclipses, por ejemplo, son dos pares de casas más que nada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los nodos. Nos interesa como son dos pares entre el Sol y la Luna, donde se forman. Nos interesa las dos casas, por ejemplo, ¿no? Esto es para introducir un elemento más dentro de la carta. Mismo los planetas, pero no los nodos. Y los nodos son muy importantes las casas en el que el sistema de casa funciona a través de polaridades que generan tensión y desarrollo. O sea, siempre van a tensionar para desarrollar. Eso no va a cambiar nunca, ¿no? Yo o sea, como yo y tú, tanto lado izquierdo como derecho del horóscopo, siempre dividen, ¿no? Y después tenemos la otra división, que es inconsciente y consciente, ¿no? Exterior, interior, que es este cuadrante y este cuadrante, ¿no? Este cuadrado nos va haciendo cómo funcionan, dónde están también posicionados los ejes, ¿no? Por eso Uber insiste en que los conflictos polares no deben tratarse como con una visión dualista, sino buscando un tercer polo, ¿no? Que equilibra la tensión. O sea, es decir, yo veo una tensión dentro de una carta, la reconozco esa polaridad y lo que hago es encontrar una alternativa un poco más equilibrada, que alivie la tensión, pero resuelva también el conflicto de que esté involucrado. A ver, voy a usar un ejemplo para que quede un poco más claro esto. Em, si a mí me cuesta mucho, por ejemplo, encontrarle propósito a mi existencia, o es muy significativo para ese individuo el propósito por el que hace las cosas, para qué las hace, cuál es su misión en el mundo, por ejemplo, el eje de la existencia 612. Yo encontraría una tercera opción. Bueno, a veces podés encontrarlo jugando, aprendiendo algo nuevo, o en alguna cosmogonía lejana, o de a poco, en situaciones más cotidianas. Yo podría, si la persona dice es muy importante, le doy también una tercera opción que es una herramienta para poder conseguirlo también a lo que desea. Porque no es menor que las personas tengan tantos planetas en esos ejes activados, ¿no? Entonces, tiene que encontrar una forma de concretarlos, de llevarlo a incorporarlos sin tanto sufrimiento o conflicto. Tengo un yo versus tú, ¿no? Muy lleno de planetas en esos lugares, la casa 1 y 7, y la persona siempre está tratando de vincularse y sus problemas amorosos son como muy intensos, se definen y encuentra una manera en la que se relacione mejor, ¿no? En la que tenga relaciones mucho más cuidadosas sobre sí mismo, sobre lo que desea, cómo plantea lo que quiere, cómo equilibra ese vínculo. Le encuentro una alternativa más en Capri, ¿no? Y en Capri y en Cáncer, ¿no? Con ternura, con también protegiendo lo que es valioso en el término de profesión, ¿no? De no perderse en lo vincular. Encuentra una alternativa para que la persona pueda regular, ¿no? Yo ya he hablado en la clase anterior que fue la importancia de los planetas, ¿no? Pues lo fuimos viendo casa por casa y signo de casa, ¿no? Los planetas en las casas nos indican cómo tenemos una naturaleza interna de potencial. Cuando hay un planeta sobre una casa, irradia todo el tiempo acción sobre ese planeta. Está activado. Eso le decimos activar. Los planetas por las casas muestran donde actuamos en la vida práctica, los ámbitos de experiencia de interacción con el entorno. Las claves que da Uber en esto de entender los ejes y cuáles están activados es que una casa con planeta es un área de interés y actividad constante, ¿no? Es decir, es, como le digo, irradia todo el tiempo acción. Ahora, cuando es una casa vacía, hay indiferencia o falta de estímulo inicial por esa casa. Pero la vida puede exigirnos aprender ahí, porque a veces va a haber un tránsito en ese lugar, ¿no? Casas grandes o interceptadas, que ya la fuimos viendo también, la energía que no fluye fácilmente porque requiere más conciencia y consistencia sobre eso. Em, ¿Qué tener en cuenta sobre las casas un poco, ¿no? Ya vamos a irlo practicando, entendiendo.
que, que las casas no tienen una forma aislada de entender, son una red dinámica de eje y polaridades todo el tiempo, ¿no? Son 12 más sus pares y más son de esta polaridad, es decir, de esta modalidad, son eh, cuáles son las dinámicas de eso, no pueden tenerla de otra manera. Y las casas me van a explicar esas dinámicas, ¿no? Primero que vamos a entender cuál es la modalidad que predomina, ya lo vimos en el ascendente, tengo un ascendente mutable, tengo un ascendente fijo, tengo un ascendente cardinal, ya eso determina varias cosas, el horizonte hacia abajo, el sol sobre el horizonte o hacia abajo, desde amaneciendo o atardeciendo, ¿no? Eso es lo que le da cualidades a qué es lo que predomina también como modalidad. Y los planetas en las casas que indica dónde desplegamos esa energía en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, en este tenemos un ejemplo de carta. La persona tiene el sol en la casa 7, o sea, lo cual predomina muchísimo su vínculo y sus relaciones. Tiene Saturno en la casa 10, es una persona estructurada, que busca siempre orden, cuidar las reglas, establecer un orden que en general es bastante propio dado, a veces dado de una manera un poco agresiva, ¿no? O sincera, sin mediar palabras. Y Marte también es muy importante en este caso, ¿no? Porque lo tiene angularizado ahí en la 4, ¿no? ¿Vieron? Acá lo que vemos es una carta que ha angularizado planetas. Eh, entonces, todas estas partes están llenas, pero además tiene, por ejemplo, Júpiter en 2, Urano en 1, el nodo acá, Neptuno, Saturno, Mercurio, o sea, la tiene bastante como desperdigada por todos lados, casi que no tiene casas vacías, son muy pocas. Lo que predomina es el cuadrante cardinal, entonces es una persona mucho más activa, ¿no? Empezamos a tener como cualidades de la persona, ¿no? Entonces, esto, ¿y qué ejes están activados? Bueno, sus ejes cardinales, en este caso el 1, el 7, el 10 y el 4, pero también podríamos decir que la 2 y el 8, bastante activado, también esta casa está activada. Acá está vacía, pero esto sí lo tiene completo, entonces le va a costar compensar con estas cualidades, ¿no? Le va a costar individualizarse, no quedarse como enroscado en su propia pensamiento, ensimismamiento. Eso puede explicar por qué a veces es bastante agresivo o muy sincero a la hora de comunicar y a veces sin mediar o tener tacto. O sea, yo ya puedo hacer cualidades específicas mirando esto. Seguramente me planteé problemáticas dentro de lo familiar y de lo vincular. Veremos si hay cualidades en lo económico, ¿no? Podremos ir ya suponiendo a través de la observación de la carta las posibles preguntas, ¿no? Al individuo. Bueno, en este caso, por ejemplo, traje la carta de Javier Milei. Un poco para que lo veamos en un caso un poco real, cómo es que se da esto. Bueno, esto que le decía un poco de reconocer en la carta cualidades que permiten describir también a la persona que estamos analizando. Lo que vamos a ver es la modalidad de la casa que tiene activada, las polaridades principales y casas y planetas y las tensiones que tiene, ¿no? En esta carta vamos a poder observar en detalle a una persona que estamos pudiendo ver en vivo, por eso la he elegido un poco, ¿no? Eh, con la idea de entender si algunas de las cosas que entendemos acá se pueden ver en la realidad. Podemos ver que está sobrecargada su casa 3 con Plutón, Marte y Urano en la 3 y del otro lado tiene a Chirón, entonces este eje mutable está activado. También tenemos planetas en la 5 y planetas en la 11, lo cual esta par de polaridad está activada. La 4 no tiene nada en la 10, pero sí en la 4. Y después tenemos algo así como la luna en 2 y el nodo en 8, ¿no? También activando este eje.
poco para mirar. Y el ascendente que tenemos es lo que predomina es una cualidad mutable, porque el ascendente es en Géminis. Si bien la 12 letra entera tiene una casa interceptada, la modalidad de este lado siempre va a ser mutable, ¿no? Eh, También tiene interceptada estas casas. Dijimos, en el caso de tener interceptada casa, lo que sucede es que la persona no puede expresar bien esas cualidades, la expresa de manera intensas o mal planteadas, ¿no? El tema de, por ejemplo, la 3 y la 9 que en muchos casos es la forma de pensamiento que tiene, pero también las relaciones con los hermanos, no con la hermana, que es bastante de poder, turbia, poco clara, ¿no? Plutón-Marte, y las ideologías extremas que tiene, o doctrinarias, o ultra individualistas, ¿no? El tema de las posesiones, cómo es que le interesa enriquecerse, dominar lo propio, los recursos compartidos, hasta el término de estar en presidencia, y usando los recursos, ¿no? del Estado para decidir sobre situaciones económicas, ¿no? Esta cualidad de ser el Leo, yo soy el que más sabe desde lo económico, también se puede ver acá, ¿no? Y hoy manejar el destino de la nación argentina, ¿no? Em, Después la 4 y la 10 es la intensa relación familiar sobre cómo construye su identidad a través de sus pensamientos, ¿no? Esta cuestión de sus hábitos son bastante raros, poco claros, muy confusos con Neptuno y Venus, y cómo se ven raros hacia lo social, parecen ser eh, poco claros, ¿no? Saturno ahí, Saturno-Neptuno, ¿no? En lo público. Y este rol de lo económico como principal, ¿no? Siendo el que hace como un recorte del Estado, la motosierra, o sea, como todo Saturno en Tauro, ¿no? Eh, por eso este tipo de cosas nos ayuda bastante, primero, ¿no? Como los datos de base, vimos que tiene el Sol en Libra en la casa 5. eh, Tiene una identidad creativa que lo hace como muy excéntrico, ¿no? Muy particular, expresivo, deseo de brillar en el escenario público, ¿no? La casa 5 de creer que desarrolla quién es de verdad en este lugar. El ascendente en Géminis, una forma de ser cambiante, capaz de adaptarse a cualquier cosa, es un comunicador, se hizo por los medios de comunicación, pensador, se cree original en estas formas de pensar, y cuestionador, que es la forma de la que ha obtenido eso, ¿no? Luna en Leo en casa 3, necesidades emocionales de expresarse, comunicar y dramatizar ideas, hacerlas muy exageradas, muy agresivas, muy apasionadas, ¿no? Como también casa por modalidad. Bueno, en la cardinal tenemos al eje 1, 1, 7, 4, 10, fuertemente activado, ¿no? Sobre todo en el eje 4, 10, el yo privado y bajo el rol público, ¿no? De su presidencia. Lo cual también explicaría por qué llegó a ese espacio, ¿no? Donde se expone ahí. El medio cielo en Piscis, además, ¿no? Que hace que sea una persona que viene con la fuerza del cielo, religiosa, mega salvadora, que se cree como el mecenas, que tiene estas relaciones intensísimas con Israel, con Dios, ¿no? Con la iglesia, con los espacios de poder religioso, tanto como también como lo que pasó con esta iglesia evangélica, ¿no? Como el rol de somos la fuerza del cielo, ¿no? El medio cielo en Piscis, que sugiere esa proyección en el imaginario colectivo de ser un salvador, ¿no? ¿Viste? Pero en realidad esto hace agua, porque es demasiado crítico, demasiado... se cree que puede inventar categorías, ¿no? Que tiene la verdad sobre eso, también en la casa 4 hay muy agresiva también, ¿no? En la forma de imponer sus pensamientos. Fijas, ¿no? Tenemos activado el eje 2, 8 y 5, 11 donde lo que más encontramos es una carga intensa en la 5 y en la 11 donde tiene el Sol en 5 y Venus y Mercurio, Urano, Plutón en la casa 5 también, ¿no? Donde ahí todo lo que sea su ideología, creación disruptiva, esto de hacerse el diferente, el outsider, ¿no? Como en Saturno en la casa 11 que es la atención con lo colectivo, con lo social, no tiene tanto registro de lo social.
Entonces le cuesta integrar amistades, redes, colectivo, tener una visión del pueblo. Y en Mutable encontramos que la luna la tiene específicamente en casa 3 y Saturno en no sé, ¿no? Donde hay un aprendizaje constante de tensiones ideológicas y con respecto a los servicios, ¿no? Lo que más predomina de esta carta claramente es la cualidad fija, donde la resistencia es una persona terca, resistente, obsesiva, con demasiada intensidad, mucha agresividad. Sostiene sus visiones con esto de Plutón-Marte con mucha fuerza, con mucha violencia, le impone como de lugar, ¿no? Como muy particular. En el eje 5-11 que vimos se juega esto de la casa 5 sobrecargada, es muy egocéntrico además, ¿no? Vive de la autoafirmación y de las creaciones que se piensa de sí mismo, ¿no? Y Saturno en 11 una tensión con el social, ¿no? Choca con los grupos, con el pueblo, pero los necesita para tener impacto, ¿no? Los manipula para generar tensión todo el tiempo, ¿no? Y un tercer polo sería que esto lo generara con algún tipo de motor para transformarlo en cosas de valor social o colectivo, de entender la importancia de la comunidad que tiene, ¿no? Saturno en 11 es una persona totalmente desconectada de lo comunitario, ¿no? De lo social, de las amistades, una persona completamente aislada, que no supo formar grupo. Piensa donde está Saturno en la carta, es lo que más nos cuesta esta, o sea, una visión demasiado autocentrada, ¿no? Muy narcisista y egoísta. No quiero ponerle como la, no soy ni psicólogo para diagnosticar a nadie, pero sí, la verdad, tiene bastantes problemas, es muy creído, muy egocéntrico, muy lo que él quiere y es la verdad, ¿no? Y él, la 1-7, que el ascendente en Géminis, es un comunicador, y el descendente en Sagitario, la Z, proyecta en el otro las figuras de los sabios, del que le enseñan, donde siempre alguien lo guía, ¿no? Es una persona bastante manipulable, creo yo, ¿no? En algunas cosas como, no sé, el rol de la hermana también, con Géminis, esta fuerza otra vez de la 3 el rol de Plutón Marte con la hermana o las influencias que tiene entre los espacios, tiene, como tiene todo concentrado acá, es un grupito pequeño, su familia, la única que confía y bueno, demasiado sin capacidad de dialogar, ¿no? Y la casa 410 es este orden estricto, exigencia o ausencia de relaciones más que sacrificio de esfuerzo, ¿no? Crítica, burla, ¿no? Este medio cielo, este fondo del cielo en Virgo. Y el medio cielo, este imaginación, misticismo, ¿no? Esto de volverse un líder colectivo con un grupo, más allá de que no sea el nuestro, pero esto de ser un iluminado salvador, ¿no? Entonces esto de lo racional y irracional se juega un montón, ¿no? ¿Qué planetas tiene? Bueno, en la casa 5 tiene el Sol, Mercurio y Júpiter, y bueno, y en la 3 tiene a Urano, Plutón, ¿no? Marte. Em, Siempre lo colectivo y lo social, ¿no? Se da, es lo que más le cuesta, ¿no? Entre lo que él quiere, ¿no? Un poco acá vuelvo a traer para que lo vean lo que me refiero, ¿no? Como esto de la 3, ¿no? De la hermana y al ascendente, ¿no? El rol importantísimo que ocupa la hermana en su vida y cómo la ha metido dentro del gobierno y el poder para decidir, ¿no? Eh, Esta activación de la casa 4 y la fuerte tensión con Saturno y Neptuno y Venus, ¿no? Nunca sintió placer en las amistades, nunca encontró otros amigos por fuera del hogar, fíjense la predominancia de su sol abajo del horizonte, además en la casa 4 entonces proyecta la vida íntima y lo privado y se cree que todo es lo mismo, ¿no? Tiene mucha incapacidad y en el espacio público es muy agresivo, muy violento, ¿no? En este caso. El medio siempre cae en Aries, ¿no? Pero viene un poco formado de este corrimiento acá, ¿no? De Piscis, ¿no? Pero Aries. Se cree el único, es muy individualista en su forma de pensar a la política, de ser político y de no saber establecer lazos, de detonar todo.
de ser un destructor de vínculos o de puentes políticos, ¿no? Es una persona que no sabe mediar a pesar de tener el sol en Libra, no sabe generar acuerdos por fuera de lo que le dicen sus familiares o su grupo cercano. Es una persona a la cual ha sido, si se quiere, ¿no? La 4 en Escorpio, bastante criticada, hecha sentir mal, muy agresiva hacia la historia de los padres, también con ellos. El maltrato es una persona que está bastante, muy desconectada de lo social y lo colectivo, no le importa solo lo que piensa él y cree que todo se resuelve a través de la mente o de los discursos, ¿no? Esto es muy importante un poco, por ejemplo, tenerlo en cuenta, ¿no? De cómo miramos esto que estamos hablando de las casas eh, y analizamos cartas, ¿no? Bueno, y por último quería mostrarle un par de cositas leerles un par de partecitas de las casas astrológicas de los Uber, un poco para que veamos cómo lo interpreta los Uber con respecto a cómo lo grafica, ¿no? Ya íbamos hablando de la zona del individuo, la zona del colectivo, dijimos que una persona o la zona del yo, del tú, que eso tiene que ver con el sol, dónde está y cómo predomina hacia abajo o hacia arriba, si es de noche o es de día, ¿no? Lo colectivo le decimos aquello que es traído el individuo donde se desarrolla como todo lo que lo heredado lo muestra en la imagen pública. En la zona del yo va a ir toda la vida constituyéndose quién es identitariamente o en la zona del tú, cómo se lleva con los demás constantemente, ¿no? Esto de los ángulos siempre incluyen como dos casas en este caso, ¿no? Y adentro de ellas, estos espacios vacíos son las fijas. Porque lo que habla un poco es las zonas de expansión, ¿no? En los puntos cardinales también tienen efectos espaciales, lo que produce efecto no solo un punto, sino un espacio que lo rodea, es decir, zonas alrededor del punto cardinal. Cuando un planeta se encuentra en una de estas zonas, es importante diferenciar si está del lado activo o pasivo, ¿no? Por ejemplo, tuviéramos muchos planetas en la casa 12 y uno la persona, que tienen esta cualidad. En la zona del yo tenemos una casa activa y una pasiva, la uno activa y la 12 pasiva. En la casa 12 el yo también trabaja de la misma intensidad, solo que de una manera completamente distinta. En la casa 12 es un espacio pasivo. En ella no actuamos, sino que tenemos tendencia a reflexionar, a observar y a criticar. Es un espacio de toma de conciencia y reflexión y contemplación. Como en esta zona del yo reflexionamos sobre nuestro yo, estamos a solas y nos observamos. Es un rincón más tranquilo que de todo el horóscopo. A algunas personas no les gusta porque reflexionar sobre uno mismo puede ser doloroso. En la casa 12 debemos intentar reconocer nuestras formas de ser, encontrar sentido en nuestra existencia, y las personas muy extrovertidas tienen dificultad importante en este espacio, porque están muy alejados del campo de la actividad externa y en realidad conducen a una dimensión espiritual y trascendental. Con el sol en la casa 12 nos gusta reflexionar sobre nosotros mismos. Nos retiramos y si pudiéramos permanecer escondidos observando la vida a distancia y viéndola pasar entre nosotros. Tenemos a la contemplación y profundización de nosotros mismos y mucho más a participar interiormente que experimentar de forma altiva. La casa uno empieza en el ascendente y es el punto del yo. Aquí encontramos al yo en forma activa. En esta casa no reflexionamos ni filosofamos sobre el yo, sino que actuamos siendo. En la casa uno nos produce satisfacción vernos desempeñar un papel que impresiona a los demás. Y nos gusta imaginando controlando las situaciones más difíciles de la vida, como si de un juego se tratara. La casa uno siempre indica la personalidad fuerte, el sol en casa uno, una autoconciencia que impresiona y atrae a los demás y les impone sus criterios. Las formas vitales del yo se unen con la autoconciencia del sol y hacen que sea una persona que entre en escena con una gran seguridad en sí misma. La zona del tú. En este caso está la 6 y la 7, ¿no? Vimos la uno y la 12, acá está la 6 y la 7. Virgo libre. La zona del tú está en el lado opuesto del yo.
Aquí también tenemos una casa pasiva que observa y reflexiona y una casa activa que actúa. En la zona del tú queremos conocer al tú, comprender cómo es. Esta zona intentamos instaurar una relación óptima con los otros. Ambas casas persiguen ese propósito. La casa 6 queremos saber cómo se comporta el tú cuando nos presentamos ante él. Y en la 6 podemos ver los efectos de nuestra propia casa 1. Estas dos casas están situadas una enfrente de la otra, 1 y 7, ambas debajo del horizonte. En la casa 6 no solemos tener tanta suerte del contacto como en la 7. En la 6 lo esencial son los procesos que toman de toma de conciencia. Antes de acercarnos a un otro, es importante que lo conozcamos bien a nosotros mismos. Si nos engañamos a nosotros, engañamos a los demás y no conseguimos llegar a los otros. Cuando fingimos, nos engañamos o no tenemos un concepto erróneo o tenemos un concepto erróneo de nosotros mismos, los demás son los primeros en darse cuenta. Si actuamos torpemente, nos comportamos de manera desagradable y exigimos demasiado a los demás. Se producen conflictos y ese otro nos rechaza. En la casa 6 las cosas salen mejor si se piden amablemente o se tienen algo que ofrecer. En los puntos de la 6 debemos tener en cuenta los temas de la 12, la casa opuesta. Nuestro autoconocimiento debe estar basado en la honestidad y la autocrítica. El tú percibe estas cuestiones y las valoras muy positivamente. En cambio, si insistimos en presentar nuestro yo desde la casa 1, empieza con dificultades. Un sol en casa 6, por ejemplo, exige una constante afirmación anímico-espiritual. Con el sol en esta casa debemos mostrar que somos capaces de hacer lo que podamos y aportar, ¿no? Es una casa del servicio. En esta casa solo tenemos algo del tú si previamente le dimos algo. Normalmente el sol en esta casa estamos dispuestos a ser serviciales con los demás. No obstante, también le va a dar la cualidad al signo de la casa, ¿no? La casa 6 tiene que ver con la separación de la existencia del trabajo, el rendimiento, el esmero y la disponibilidad a ayudar al otro, ¿no? Vieron que la casa 11 son los grupos y los amigos, pero acá la capacidad de, che, vos necesitas esto, yo te lo comparto, ¿no? Está en la 6. En la casa 7, la casa activa de la zona del tú, donde verdaderamente conocemos a otros y son otros. Ya no llamamos a la puerta como en la 6 preguntando, te va bien que venga y te pida algo? En esta casa sencillamente entramos y de forma abierta, honesta y con tono incluso exigente, dependiendo de la configuración. Dejamos claro que queremos a esa persona. En la casa 7 siempre tratamos de tener una relación funcionalmente buena con el otro, establecer un vínculo en el que cada uno manifieste lo que quiere del otro. Es una especie de trato. Negociamos, llegamos a determinados compromisos y los ponemos por escrito para garantizar que se cumplirán. Es importante tener un acuerdo con los otros del que podamos fiarnos. Forma parte del proceso activo de crear una relación de un modo determinado y con validez para ambos. Por eso la casa 7 también recibe el nombre de la colaboración o pareja. En la casa 7 el tú y las relaciones como el tú son importantes para la autoconciencia. Con el sol en esta posición, con frecuencia, solo nos experimentamos a nosotros mismos en contacto con los demás. Proyectamos nuestros yo en los demás y esperamos la reacción correspondiente. La respuesta del tú de pareja. Y si el tú no responde como esperamos, intentamos persuadirlo y manipularlo hasta conseguir la reacción deseada. Intentamos influir en los demás con un todo nuestro ser y solemos tener efectos convincentes. Interesante, ¿no? Zona de lo colectivo, que es la 3 y la 4, Géminis Cáncer, pero incluye una casa activa y pasiva. La zona de lo colectivo es un lugar donde se encuentran nuestras raíces, el suelo nutritivo, el ambiente en el que hemos crecido. En la casa 3 recibimos de manera pasiva las diferentes formas de pensar nuestro entorno. En la casa 4 sentimos que formamos parte de lo colectivo y eso nos da seguridad. Acá está el colectivo natural del cual procedemos, que dependemos mental y emocionalmente, el espacio de pertenencia activa y pasiva. Es decir, o sea, siempre hablamos de esto acá, ¿no? La familia no se elige, es algo que viene dado. Es un grupo de pertenencia que viene dado por sorteo, ¿no? Y del lugar donde nazco tampoco lo decido, no es una elección. El cuerpo que me toca, el nombre, la racialidad, no sé, la cultura, todo eso que es no elegido, ¿no? Esta zona de lo colectivo, que es lo que se trae de raíces, también es un espacio de arquetipo que forma parte del inconsciente colectivo. Todo lo que es la madre, la familia, el hogar,
la casa, todo eso es insistentemente de nuestra historia, ¿no? Em, Nos impregnamos de símbolos y formas de pensar los arquetipos. También nos los comunican, ¿no? A través de los mitos de nuestra nación, nuestra cultura, de nuestra historia. Por encima del mismo hay una superestructura de normas colectivas que vamos incorporando a través de la educación, las leyes de los padres, la escuela y la opinión pública. En lo más profundo de nuestro ser sabemos cómo deberían ser las cosas, pero si la superestructura nos enseña algo distinto, por ejemplo, por motivos económicos o políticos, cuestiones prácticas o porque alguna autoridad del tema lo ha dicho, tenemos dos posibilidades. O nos ponemos en contra de la opinión de lo colectivo o reprimimos lo que viene en nuestro inconsciente, actuamos en contra de nuestra propia convicción. Los contenidos que emergen del inconsciente son siempre ideas y conceptos que están en sintonía con el orden de la naturaleza y que quieren ser completamente orgánicos. Estas estructuras están en armonía con el inconsciente colectivo y no son factores perturbadores para el desarrollo de la personalidad. En cambio, el pensamiento colectivo, por ejemplo, la opinión pública o las tendencias de la moda, las cuestiones políticas, ¿no? Pueden superponer nuestro saber interior. Y esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? El pensamiento astrológico es una forma de pensar arquetípica. Cuando una persona se acerca a la astrología en general, lo hace por uno de los siguientes motivos. Porque alguien le ha dicho que la astrología es interesante, o porque en su saber interior capta intuitivamente el contenido arquetípico de los símbolos y se identifica con él mismo. Las personas que rechazan la astrología se identifican con estructuras mentales superpuestas, el pensamiento científico, que no aceptan nada que no pueda explicarse racionalmente. Muchas personas tienen una dificultad para reconocer el interés, ¿no? La casa 3 es un espacio donde desarrollan esta forma de pensamiento colectivo o sobre estructuras mentales. En cambio, en la casa 4, perdón, puede conducirnos directamente al inconsciente, el punto más profundo del horóscopo. Podemos encontrar el camino que conduce a la madre, un arquetipo desde siempre, ¿no? Y la casa 3 muestra cómo esta estructura puede, de pensamiento o de forma de pensar se nos inculcó desde la infancia. La estructura de nuestro pensamiento está enormemente influenciada por el entorno en el que crecimos. Las costumbres, las formas de pensar habitualmente de nuestro entorno ejercen una gran influencia en nuestra forma de pensar y de dar una colaboración determinada. Son convicciones básicas que se consideran normales en nuestro entorno. Apenas podemos objetar nada. El pensamiento colectivo es un pensamiento de carácter axiomático, que crea hábitos mentales inconscientes. La casa 3 en gran medida no pensamos de forma autónoma, sino que somos pensados, es decir, estamos altamente influenciados y determinados por los criterios de valor de las formas del comportamiento colectivo. Con el sol en la casa 3, nuestro nivel de autoconciencia se mide por nuestros conocimientos sobre el saber colectivo. Contamos sobre todo con lo que hemos aprendido y siempre vamos a continuar interesados en ampliar nuestros conocimientos, en conseguir una buena formación, en tener un nivel aceptable de sentido común. Tenemos una habilidad especial para establecer contacto con personas competentes que nos proporcionan conocimiento. Y la casa 4, formamos parte de un colectivo, es una pertenencia fundamentalmente emocional, es decir, que lo esencial son los sentimientos, no el pensamiento en la 4, ¿no? Lo que cuenta son los sentimientos que tenemos hacia el propio colectivo, ¿no? Y sobre todo a nuestra familia, que es la primera persona que logramos establecer un vínculo emocional con las cuales aprendemos a querer, ¿no? Los soles en casa 4 es una indicación de que necesitamos tener nuestro propio hogar, estamos estrechamente unidos a nuestra familia, nuestros orígenes, y el círculo familiar nos da seguridad. Necesitamos crear nuestro propio nido y, si es posible, tener una casa propia donde sentirnos a gusto y seguro. La familia y la pertenencia de un colectivo nos apoya y fuerza en la vida, pero si nuestra casa nos ata excesivamente, probablemente no percibiremos grandes posibilidades que nos ofrece la vida. Podríamos decir que siempre se puede pasar de rosca ese sol, ¿no? Aprendiendo a que puede sacar su potencialidad, pero después tendrá que regular, ¿no? La zona del individuo, la 9 y la 10, por último, donde encontramos con la casa 9 y la 10, Sagi Capri, pero mutable fijo, bueno, vayan haciendo estas conjeturas. Aquí intentamos encontrar nuestra propia base de pensamiento, es decir, saliendo de la 3 y la 4, ¿no?
Acá creamos nuestra forma de pensamiento también, porque el académico influye en ideas, ¿no? Aquella persona muy estudiosa que empieza a aprender sobre las corrientes o de pensamiento y de ideas, ¿no? Filosóficas o formas de mirar el mundo, va generando también un propio pensamiento y diciendo que sí, que no, ¿no? Pretendemos ser distintos a cómo originariamente éramos. Queríamos llegar a ser una individualidad que con su capacidad y sus características y su forma de pensar se distinga de los demás. Esto no significa que reneguemos de las personas que formaban parte de nuestro propio colectivo en el pasado, pero sabemos que somos diferentes a ellos. Con respecto al proceso de individuación, me interesa mucho este concepto de Jung, por eso quise leer este texto, me pareció, no, ustedes lean el libro completo, es bastante fácil de leer, es ameno, súper recomendable y aparte tiene una visión bastante enfocada en Jung, en las visiones teóricas de Jung, y una de ellas es el concepto de individuación, ¿no? Que no quiere decir individualismo, yo siempre aclaro esto, ¿no? Em, no es individualismo, es capacidad de entenderme quién soy. La individuación es un proceso de diferenciación que tiene como meta el desarrollo de la personalidad individual. La necesidad de individuación es algo natural y la obstaculización del proceso del individuo mediante una normalización parcial o totalmente basada en los criterios o reglas colectivos. Puede significar una reducción de la actividad vital del individuo. Como el individuo no es un ser aislado, sino que su misma existencia presupone que tenga relaciones con el colectivo, el proceso de individuación no conduce al aislamiento, sino a una integración o interacción más amplia e intensa con el colectivo. Por eso les digo, ahí está un poco la diferencia con el individualismo, ¿no? Yo, en la medida que soy cada vez más seguro de lo que deseo, lo que me pasa, la forma de colaborar con el colectivo es menos agresiva, ¿no? Menos inconsciente, menos violenta. Yo puedo comprometerme y integrarme mucho más a lo comunitario, entendiendo, defendiendo lo mío, pues muchos de los conflictos que hay dentro de los grupos o lo colectivo tienen que ver con entender lo propio y lo ajeno, ¿no? Lo que está fuera y lo que está dentro, ¿no? Lo que está en el interior y lo que está fuera. En la casa 9 pensamos y reflexionamos sobre nosotros y nuestra vida. De este modo desarrollamos nuestra propia filosofía, nuestro concepto del mundo, nuestra ética, convirtiéndonos en verdaderas autoridades, en auténticos entendidos en la materia, para nosotros mismos. En la casa 10 también para los demás. Cuando alguien reflexiona mucho, siempre tiene algo que decir. Una persona así se siente llamada a buscar soluciones y problemas humanos. Con el sol en la casa 9 necesitamos espacio para desarrollarnos. Mucha expansión, ¿no? Sol en 9, ¿no? Es muy grande. El sol en esta casa indica que tenemos una forma filosófica de pensar y ver al mundo. Tenemos una opinión propia y defendemos valerosamente esa opinión. Identificamos con lo que pensamos y decimos y esto convence a los demás, produciendo en ellos efectos pedagógicos. Con nuestros consejos podemos ayudarlos a resolver sus problemas o al menos considerarlos desde otro punto de vista. También puede representar una persona que viaja mucho, que se expande por el mundo, que se dedica al mundo académico, ¿no? En la casa 10 queremos ser coherentes, vivir de acuerdo con los saberes adquiridos en la 9. Tanto nuestros comportamientos como la configuración que desempeñamos deben reflejar nuestra filosofía, nuestro saber y los conocimientos que hemos adquirido. Nos sitúa en el camino de la autorrealización que siempre se respira en esta casa. En la casa 10 debemos individualizarnos, hacer las diferencias necesarias en nuestra conciencia para que llegue a ser una conciencia individual, para ser autoconscientes. Esto también muestra el hecho de que la sociedad reconoce nuestra competencia en un determinado campo. ¿Se acuerdan que hablamos del éxito? De este modo, nuestra área de influencia y poder crecen. Aquí estamos identificados con nuestro trabajo, que en realidad es nuestra vocación, y tenemos la posibilidad de sentirnos realizados llevando a cabo una tarea para la comunidad. Por eso los políticos en general o figuras de mucha fama tienen sol en 10, ¿no? En la medida que estamos dispuestos a servir al colectivo, la comunidad nos concede una posición que nos pone en situación de destacar en la masa y convertirnos en individuos y guías dirigentes para los demás. El sol en la casa 10 indica casi siempre una personalidad plenamente consciente. Con el sol en esta casa queremos ser una individualidad sin ningún tipo de reservas. Con la energía vital del sol nos creamos una posición en la vida que nos ofrece libertad y también posibilidad
de, mediante nuestro trabajo, alcanzar un nivel superior al que teníamos de donde veníamos. No, o sea, por ejemplo, ejemplos de Sole Casa 10, Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Mientras leía esto me acordaba un poco de ella, sobre todo, ¿no? Em, Ahora busco la carta, ya hacer un contraste, ¿no? Entre la carta de Milei, ¿no? Que con el sol en cuatro, cuán opuestos son, ¿no? En muchísimas cosas y también la carta refleja eso, ¿no? Quiero mostrarle las cartas de Cristina para hacer la misma actividad que veníamos realizando y ver otro ejemplo, ¿no? Bien, el sol va sobre el horizonte, ¿no? Con Mercurio también en casa 10. Entonces, todo eso que vimos de la casa 10 se sobresalta, ¿no? También con el discurso, con la buena que es para hablar, ¿vieron? Uno ahí podría decir, Mercurio en Piscis está en caída, pero no importa, porque si está en una casa, en la casa 10 con el Sol, busca cada vez formas más perfeccionadas de comunicar lo que quiere decir a sí mismo y la confianza que tiene sobre lo que va a decir, lo consciente que es de lo que dice, ¿no? Muy, muy distinto a esto. Y fíjese que a Plutón tiene todo contrario, ¿no? Ahí Plutón lo tiene no en 3 como Milei, sino en 4 haciendo una posición al Sol, ¿no? Ahí en el eje tenemos la 4 y la 10 activada en esta casa. Tenemos la casa 1 activada y la 6 y la 12 vacía, pero la 7 vacía también. Y después tenemos el eje 11-5, 11-6, bastante activado, pero 11-5 también. Y la 9-3 también, ¿no? Es una casa que tiene pocas casas vacías, en Escorpio y Sagi, Géminis y la 5, ¿no? Pero tiene una casa activa, la 1 muy activa. Y su cualidad de ascendente es lo fijo, lo cual hace que se le angularice tanto Júpiter como la Luna, el Sol, y la casa 4 el medio cielo. La 7 podemos ver que, bueno, amó a alguien profundamente y se murió, ¿no? La casa 7 ahí bastante importante, ¿no? Esa dinámica. Em, bueno, la casa 6 es lo justamente que tiene a Saturno, ¿no? Y a Marte y Venus. Eh, la entrega que le da a la vocación, a su trabajo, al mundo laboral, ¿no? Súper exigente al servicio, a la entrega política, ¿no? Es una persona bastante apasionada, ¿no? Para comunicar y para combatir lo que tiene que combatir, ¿no? Em, y se muestra al mundo muy certera, segura y elegante, ¿no? Con mucha fuerza. Em, los temas con la casa 12 que, bueno, termina en la cárcel, ¿no? Em, pero sí, en su casa, ¿no? En Plutón en 4. Saliendo al balcón, como siendo una figura pública frente a esta situación también, ¿no? Eh, y es una persona muy estricta también con las leyes, ¿no? Con las reglas. Bueno, y el rol que ocupan para ella misma, ¿no? Urano entre los medios de comunicación, la atención, ¿no? Con la imagen pública, ¿no? Como de dónde viene y a dónde se fue como transformando hacia otra figura pública, ¿no? Se pudo diferenciar de sus orígenes, pero tiene muy claro también el poder que tiene siempre, ¿no? Por este Plutón acá tan fuerte también, ¿no? El eje de las posiciones no lo tiene como complicado, pero tiene la 8 en Sagitario y Géminis, o sea, como también un buen pasar económico, con la Luna en Tauro y Júpiter también, que eso es evidente, ¿no? Em, pero bueno, sí, es cierto que
es muy querida y respetada a nivel político y social con este Venus-Marte, ¿no? Es una persona muy carismática también, convence desde la militancia, pero también desde la acción práctica, ¿no? Es una persona bastante realista, puesta sobre los pies sobre la tierra y bastante fija, o sea, no cambia de posición muy fácil. Lo que ha hecho lo hace con una convicción bastante fuerte. Eh, un poco para poder hacer una combinación de estas técnicas y cuál importante que son las casas, ¿no? Ahora siempre enfocándonos en las casas y obviamente les invito como práctica de esta clase es que vean las casas y los ejes que tienen activados, que lean a Uber y que vayan aplicando en las cartas que van viendo para afilar la mirada de estas cualidades que son las polaridades, si las casas que predominan son cardinales fijas o mutables, em, cuáles son los ejes que están activados, cómo se dan estas problemáticas y se van moviendo a través del tiempo. Bueno, con esto despido, nos vemos en la clase que viene. Hasta luego.